Aventureros de la narrativa, bienvenidos a esta travesía literaria. Juntos exploraremos relatos que inspiran, conmueven y dejan una huella perdurable en nuestra memoria. Dejemos que el cuento, El sueño del castillo familiar, nos lleve a navegar por una historia perdurable en nuestras vidas. En lo más profundo del valle, entre colinas cubiertas de exuberante vegetación y árboles centenarios, se alzaba majestuoso el castillo familiar, una estructura imponente y enigmática que, a lo largo de generaciones, albergó los sueños y anhelos de una familia que trascendía el tiempo. Era el joven Martín quien, desde su más tierna infancia, escuchaba relatos sobre el glorioso pasado del castillo, que fungía como testigo de incontables historias familiares. Para él, cada pared de piedra antigua y cada rincón encantado por la luz del sol evocaban una sensación de pertenencia y un llamado ancestral. Martín se pasaba horas entre los pasillos del castillo, explorando sus recovecos y maravillándose con cada detalle. Encontraba refugio en la biblioteca, donde los volúmenes olvidados hablaban de tiempos remotos, y se deleitaba con las historias de héroes y proezas que habían dejado una marca indeleble en la historia de su linaje. Conforme crecía, el deseo de Martín de restaurar el esplendor perdido del castillo familiar se fortalecía. No solo anhelaba preservar la herencia de su familia, sino que también deseaba devolverle al castillo su antigua grandeza, un símbolo tangible de la fortaleza y determinación que caracterizaban a su linaje. Su mente bullía con ideas, y a cada amanecer traía consigo un nuevo plan de revitalizar el viejo castillo. Martín sabía que este sueño requería más que su esfuerzo físico. Tendría que convocar la fuerza interior y la perseverancia para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Así, con el corazón rebosante de determinación, Martín se adentró en el viaje de convertir su sueño en realidad. Con cada paso dado en el castillo familiar, sabía que su aventura apenas comenzaba y que el futuro de su legado familiar dependía de su coraje y compromiso con el renacimiento del viejo castillo. Con cada día que pasaba, Martín se sumergía más profundamente en la tarea titánica de restaurar el castillo familiar. Cada piedra colocada y cada ventana restaurada eran un tributo al legado de su familia, pero también representaban un desafío a su propia fortaleza interior. El esfuerzo físico era agotador, pero el verdadero desafío residía en las barreras mentales y emocionales que se alzaban en su camino. Martín se encontraba constantemente enfrentando dudas y miedos, interrogándose sobre si estaría a la altura del legado familiar, si sus esfuerzos serían suficientes para revivir el antiguo esplendor de su castillo. En medio de sus inquietudes, encontró respuestas en las palabras de sus ancestros, en las historias que narraban la fortaleza y la perseverancia que caracterizaban a su linaje. Con cada paso dado en la reconstrucción, descubría no solo la arquitectura del castillo tomando forma, sino también su propia resiliencia y capacidad para superar desafíos. El castillo, que una vez parecía ser una entidad separada, se convirtió en una extensión de su ser, reflejando su fuerza interior y su determinación. Cada mañana, al contemplar los avances, Martín experimentaba una sensación de logro que alimentaba su espíritu, recordándole que estaba en el camino correcto aunque los obstáculos fueran grandes. Sin embargo, no todo era fácil. A medida que avanzaba, se encontraba con escombros escondidos, partes del castillo que requerían una restauración más profunda y problemas que no eran visibles a simple vista. Estos desafíos ocultos reflejaban los propios obstáculos internos de Martín, que debía abordar para poder avanzar hacia su objetivo. Con el tiempo, comprendió que la restauración del castillo familiar era más que una tarea física, era un viaje interno hacia la autoconfianza y el autodescubrimiento. Cada paso en la reconstrucción del castillo era también un paso hacia la superación de sus propias limitaciones, enseñándole que el verdadero éxito nace de la perseverancia y el coraje interior. Con el paso del tiempo,
El castillo familiar resplandecía nuevamente con un esplendor que rivalizaba con su antigua gloria. Cada piedra restaurada y cada detalle devuelto a su esplendor original eran testimonios vivientes del arduo trabajo y la dedicación de Martín. La comunidad circundante se maravillaba ante la majestuosidad del castillo, y sus alabanzas eran un eco de la admiración que sentían por el joven que se había empeñado en revivir la historia de su familia. Sin embargo, para Martín, el logro no solo residía en la magnificencia externa del castillo, sino en el viaje personal que había emprendido. La restauración del castillo familiar había sido una odisea de crecimiento personal. Enfrentar y superar sus propias dudas y limitaciones había sido la verdadera prueba de coraje. Cada desafío había sido un espejo que reflejaba su propia fortaleza y determinación, mostrándole que su capacidad para lograr lo imposible no tenía límites. Ahora, parado en el umbral de su obra maestra, Martín se sentía transformado. Había descubierto la fuerza interior que yacía en lo más profundo de su ser, una fortaleza que trascendía la estructura de piedra y se manifestaba en su espíritu inquebrantable. El castillo familiar no era solo una pieza de arquitectura restaurada, era el símbolo de la determinación, el valor y la perseverancia que habían llevado a Martín a alcanzar sus sueños más profundos. Había demostrado que el legado de su familia no solo vivía en la historia, sino que también se escribía en las páginas de su propia vida, marcando un camino para las generaciones venideras. Y así, con el corazón lleno de gratitud y orgullo, Martín contempló el castillo familiar con una nueva perspectiva, no solo como un testamento de la historia de su familia, sino como la culminación de su propio viaje, un recordatorio eterno de que los sueños, con determinación y perseverancia, pueden transformarse en realidad. Moraleja: el verdadero logro no solo reside en la restauración de estructuras físicas, sino en el proceso de autodescubrimiento, crecimiento personal y superación de desafíos internos. La determinación, el coraje y la perseverancia son las herramientas claves para alcanzar los sueños más profundos. Y el verdadero legado se encuentra no solo en el pasado familiar, sino también en la construcción de un camino propio hacia el éxito y la realización personal.